Muy bien, estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda el ingeniero Hugo Bedón, gerente comercial de Levate Perú, y está bastante gustoso y contento por tenerlos nuevamente en esta oportunidad para continuar con este diploma de especialización profesional en proyectos, gestión de proyectos con metodología ágil. Hoy vamos a revisar el módulo número 3, donde vamos a ver cómo formular con Lean Startup. Es una metodología bastante innovadora también. Y ya tenemos en sala a nuestra mentora, la licenciada Gabriela, quien está presta también ya y entusiasmada por iniciar con esta sesión. Les comento, por favor, que durante la sesión vamos a ir compartiendo el enlace de asistencia para que ustedes vayan a poder registrarse y validar su participación durante todo el proceso en esta tercera sesión y las siguientes sesiones que se vienen. También les comento que quédense unos minutos más porque tenemos grandes noticias para ustedes y grandes oportunidades que se les vienen solamente por el día de hoy. Así que continuemos entonces con nuestra mentora, la licenciada Gabriela Monción. ¿Qué tal, licenciada Gabriela? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, le doy pase. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Gracias. Buenas noches a todos. A ver, prendo cámara. Ahí está. Buenas noches. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Denme unos minutos. Segundos. Aquí está. A ver, ¿me indican si se ve modo de presentación, por favor? Creo que está cargando ahorita. Me parece que ahí... Se ve muy bien, sí, todo perfecto, la pantalla en modo presentación. Listo. Gracias. Bien, entonces, nuevamente, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí puntuales. Reconozco algunos nombres, ¿no?, que han ido ingresando. Me da mucho gusto que sigan, ¿no?, este diploma de alta especialización profesional en gestión de proyectos con metodología ágil, ¿no? Y como sabrán, la semana pasada hemos visto diferentes metodologías, ¿no? Empezamos con una introducción a estas metodologías ágiles y luego la última clase que fue el viernes ya vimos un poco de Design Thinking, que también es un tipo de metodología ágil, ¿no? Hoy día vamos a tener el tercer módulo y el tema es Lean Startup, ¿no? ¿Cómo vamos a formular con Lean Startup? Que es otra metodología ágil, ¿no? Entonces, aquí les presento el temario, estos 3 puntos que vamos a abordar a lo largo de la sesión. El primer punto es la introducción a Lean Startup. Vamos a ver el origen, de dónde viene esta metodología, quién la creó, cómo se desarrolló y su evolución. Como segundo punto, vamos a tratar el ciclo de desarrollo de Lean Startup y el producto mínimo viable. ¿De qué trata? ¿En qué se diferencia? Y a mí algo que me gusta mucho y que también le digo a mis otros alumnos en la universidad es comparar estas metodologías, ¿no? Porque si bien todas están dentro de este marco de metodologías ágiles, cada una tiene una característica en particular y eso también lo vamos a ver. Y por último punto, vamos a explorar las ventajas y desventajas de Lean Startup y les he traído ejemplos de casos exitosos tanto a nivel mundial como peruanos. Así que quédense hasta el final de la sesión para ver estos casos de éxito, ¿no? Y que para ustedes también pueden ser grandes ideas de empezar un emprendimiento, ¿por qué no? Bien, entonces vamos con el primer punto. ¿Para qué o quiénes sirve esta metodología? A veces vemos estas metodologías muy lejanas, pero ya están en el mercado y como van a ver al final de la sesión, hay empresas peruanas que ya realizan estas metodologías. Países más desarrollados, bueno, como en Estados Unidos o en Europa, ya lo vienen haciendo hace muchos años atrás. Pero ¿para qué lo hacen o para quiénes? Es la forma en que los emprendedores abordan la creación y el desarrollo de nuevas empresas. Entonces, es una nueva mirada, ¿no?, de startups, como les digo a mis alumnos también, en criollo es emprender, ¿no? Emprendedores, personas que se agrupan, tal vez que tienen un trabajo extra, que tienen poco presupuesto al inicio,
pero que tienen una idea válida y que sobre todo tal vez quieren enfocarse en cierto grupo de la sociedad, ¿no? Tal vez abordar un espacio vacío en el que las empresas grandes no abordan, ¿ok? Bueno, entonces, para empezar con este mundo de Lean Startup, los orígenes, ¿de dónde viene? Básicamente, el concepto tiene sus orígenes en los principios y prácticas desarrollados por esta empresa enorme que fabrica autos de hace muchos años, Toyota, ¿no? ¿Quién no conoce a la empresa Toyota? Y generalmente estas empresas tienen obviamente metodologías, hacen su propia cultura y tienen pasos prácticos para desarrollar todas sus actividades en planta, ¿no? Entonces Toyota tiene varias plantas y empezaron ellos con el sistema de producción conocido como Lean Manufacturing. Parece que no tiene el audio todavía. Bien, muchas gracias. Entonces continuamos. Bien, entonces les decía que Toyota, esta empresa grande que fabrica autos, empezó con este sistema de producción conocido como Lean Manufacturing, ¿no? Y en la década de 1930, Toyota, bajo el liderazgo de un señor llamado Taiichi Ohno, desarrolló un enfoque que es Lean Manufacturing, pero el enfoque se trataba de la eliminación de desperdicios, o sea, desperdicios entendido como todo aquello que no suma a su producción, ¿no? A su sistema de producción, y la maximización del valor para el cliente, ¿no? Entonces, ellos fueron como los pioneros del enfoque al cliente, porque como hemos visto a lo largo de estas sesiones, estas metodologías, siempre el enfoque es en el cliente, en lo que requiere el cliente, en sus necesidades, y por eso siempre se mantienen, las empresas que manejan estas metodologías, siempre se mantienen en boga, ¿no? Siempre están en innovación constante, en la mejora continua, porque siempre se enfocan en un cliente cambiante, ¿no? Porque no siempre uno va a querer lo mismo, ¿no? Sobre todo a lo largo de su vida. Tal vez cuando éramos más jóvenes necesitábamos algunos requerimientos mucho más fáciles, simples, pero mientras vamos creciendo, nosotros también cambiamos y nuestras necesidades también lo hacen. Bien, entonces así empezó. Pero ¿cómo se dio esta evolución a llegar a Lean Startup? Estos dos señores que ven en la fotografía ahí, en la diapositiva, se llaman, aquí tengo sus nombres, Steve Blank y Eric Ries. Entonces, ellos, por separado, no juntos, ¿no? Por separado, cogieron estos conceptos de Lean Manufacturing y desarrollaron su propio movimiento de Lean Startup. ¿Ok? Para aplicarlos al mundo del emprendimiento e innovación, ¿no? Entonces, siempre hay esas personas pioneras, ¿no? Que toman tal vez algo que les sonó, les resonó en la mente, que pudiera ser importante y lo acondicionaron a sus necesidades. ¿Qué necesidades? Emprendimientos, ¿no? Negocios pequeñitos que tienen ciertas características. Ustedes saben que los emprendimientos al inicio no tienen tanto presupuesto, no pueden contratar a tantas personas y se evocan tal vez a un nicho, ¿no? Entonces, ahí empieza la evolución del concepto de Lean Startup. Bien, entonces, Steve Blank, ahí ese señor de la izquierda, es un emprendedor y es un profesor también de Silicon Valley, ¿no? Conocido por su libro Four Steps to the Epiphany, que es considerado el punto de origen de la metodología de Lean Startup. Y Eric, por otro lado, es un emprendedor y autor del libro de The Lean Startup, que popularizó las ideas de Blank, ¿no? Es decir, tomó ciertas ideas de este señor Steve Blank, armó un libro y las llevó a un nivel mucho más amplio porque él sí era un emprendedor, ¿no? En potencia. Entonces, básicamente sus experiencias les ayudó a desarrollar emprendimientos y a desarrollar este enfoque. Y cuando se habla de desarrollar un enfoque, se habla de que desarrollan principios, ¿no? Desarrollan manera de abordar este emprendimiento o este nuevo negocio. Y ahora vamos a ver
cómo se caracteriza esta metodología? Pero vamos a respondernos qué es, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué trata? Básicamente es un enfoque innovador, siempre vamos a encontrar la palabra innovador, para el desarrollo de negocios que se centran en la agilidad, ¿no? En la experimentación y en la adaptación continua. Recuerden que todas las metodologías de agilidad, las que hemos visto, ¿no? Design Thinking, ahora lean Startup, se desarrollan en un contexto de incertidumbre, ¿no? Porque así como hemos visto en la pandemia, un contexto de incertidumbre, por ejemplo, los clientes tienen diferentes gustos, particularidades, entonces a ellos, como siempre estos negocios están enfocados en el cliente, siempre tienen que estar adaptándose continuamente. En lugar de elaborar planes exhaustivos, dicen, de Lean Startup, la metodología se basa en la creación de prototipos rápidos, ¿no? Prototipos, también vimos esta palabra en Design Thinking, que es básicamente tangibilizar una idea, ¿no? Pasarla de tal vez un papel a algo más concreto, y a armar la idea creativa. Y ciclos de retroalimentación constante. También vimos esta palabra iteración. Es lo más importante. Es decir, no funciona mi producto, lo cambio, ¿no? Le doy la vuelta y tengo otra idea y no dejo que este proyecto se caiga, ¿no? Eso es lo importante de un emprendedor. ¿De qué trata la metodología? Se centra en la construcción de modelos de negocio, diferentes modelos de negocio, creación de una aplicación, de una página web, de un e-commerce, ¿no? Un e-commerce es un negocio en línea, ahora que está muy de moda, y validación de esas hipótesis. ¿Qué son hipótesis? Si recordamos el método científico, la hipótesis es una idea que puede ser cierta o al final puede ser que no sea cierta, pero se debe de comprobar, ¿no? Su objetivo es aprender lo más rápido posible en este proceso de desarrollo sobre qué funciona y qué no. Entonces, ahí meten mucho el concepto de lo empírico, porque lo empírico, bien, ¿no? Es la experiencia. Entonces, como ustedes saben, la experiencia es donde se aprende mucho más. Y de ahí podríamos ver si funciona o no funciona esta idea. Y ajustar el rumbo según sea necesario. Eso se logra a través de iteraciones, es decir, darle la vuelta a la idea si es que no funciona o algo está fallando, y experimentar donde se crea un producto mínimo viable. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? De un producto mínimo viable y por qué se llama así, y se obtiene retroalimentación de los clientes, ¿no? Entonces, esa es la metodología. Rapidez, un producto mínimo viable y siempre la retroalimentación con los clientes. Entonces, ¿cómo evoluciona esta idea de negocio de tradicional, de, por ejemplo, lo que dice ahí, escribir un business plan, ¿no? O sea, ¿cómo voy a desarrollar mi idea de negocio? ¿Cómo voy a desarrollar mi empresa, mi emprendimiento? Esa sería de la manera tradicional, ¿no? Debo de buscar financiación porque necesito, ¿no? Tal vez buscar financiación puede ser prestarme de alguien, pedir un préstamo al banco, vender mi auto para tener capital, ¿no? Y luego, ¿qué hacen generalmente? Buscan personal, un equipo de trabajo. Esto sería un plan de negocio tradicional. Y como ustedes saben, todo este negocio necesita ¿qué cosa? Tiempo, energía, inversión, ¿no? Capital, dinero. Entonces, como los emprendedores o las startups generalmente no tienen un financiamiento, tal vez a veces son jóvenes y no tienen la capacidad de préstamos, ¿qué hacen? Entonces, tiene que, desde el comienzo, se puede hacer todo menos arriesgado de cualquier empresa. O sea, es decir, el Lean Startup habla sobre que tiene que haber un enfoque desde el comienzo que no sea tan arriesgado, es decir, que no inviertas tanto desde el inicio, que tú mismo puedas desarrollar el trabajo y no tengas que estar contratando a las personas porque obviamente implica pagarles un sueldo, ¿no?
A veces trabajan desde su casa porque no tienen que alquilar un local. Entonces, si ya se van dando cuenta ciertas características, no todos los negocios pueden tener ese enfoque de Lean Startup, ¿no? Hay empresas o hay negocios que de todas maneras van a tener que hacer un enfoque tradicional, ¿no? Entonces, ustedes tienen que determinar. Bien, entonces, la metodología defiende que este planteamiento favorece la experimentación por encima de la planificación. Le importa el feedback del cliente sobre la intuición, gira sobre el diseño de un plan iterativo, es decir, de retroalimentación constante, y defiende que el diseño es lo que viene antes de todo. Bien, entonces, la metodología Lean Startup es igualita a la planificación de un emprendimiento. Tal vez yo soy mi jefa, pero también soy la que contesta los correos, soy la que se encarga del delivery en muchos casos, ¿no? Trato de realizar muchas actividades yo misma por mi bajo presupuesto, porque estoy empezando y porque en el camino, mientras realizo mi negocio, quiero ver esta retroalimentación de los clientes y cómo mejorar. ¿Ok? Entonces, no sé si quedó claro hasta ahí los diferentes puntos y más o menos cómo es la metodología de Lean Startup para empezar la segunda parte. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, regreso al clarísimo. Muy bien, perfecto. Entonces, como siempre les reitero, pueden dejar las preguntas por aquí, ¿no? Y siempre yo, después de cada punto, vengo al chat para responderles, ¿no? O también cuando les pregunte algo, me ayudan por aquí y lo vemos para que sea una conversación y no tanto un monólogo. Bien, entonces, continúo. Entonces, en este ciclo de desarrollo en Lean Startup, ¿qué es el producto mínimo viable, no? Y algo que me gusta también comparar es cuál es la diferencia entre un prototipo, si estuvieron en las clases pasadas, no sé si alguien en el chat me pueden poner quién estuvo en la clase pasada donde vimos Design Thinking. Alguien que está presente ahorita estuvo en la clase que vi, Hilda, me acuerdo muy bien. Me parece que el viernes vimos Design Thinking. ¿Alguien más, aparte de Hilda, estuvo en la clase de Design Thinking? Javier, muy bien. Ok. Verónica, Ángelo, David. Ah, ok, David vio el video de la clase. Ah, perfecto. Ok, entonces tienen noción, cuando yo haga las comparaciones, ya tienen cierta noción de Design Thinking y Lean Startup, que hay algunas similitudes, no todas, hay algunas similitudes, pero también me gustaría contraponer ideas, ¿no? Para que vean, a pesar de que todas están dentro de este marco de metodologías ágiles, hay ciertas características que diferencian estas dos metodologías, ¿ok? Es como si fueran primos, ¿no? Continúo entonces. ¿Cuál sería este ciclo de desarrollo del Lean Startup y el producto mínimo viable? Si observamos aquí este gráfico clásico del Lean Startup, habla sobre el ciclo de alimentación de esta metodología. Construir, medir y aprender. Solo tres, ¿no? ¿Se acuerdan que en Design Thinking cuántas fases habían? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas fases habían? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas fases habían? Su ciclo, cuántos puntos tenía? Cinco, muy bien, genial, están atentos, gracias. Entonces, este solamente tiene tres, es decir, que es mucho más ágil. ¿Por qué? Porque como el emprendedor necesita eso, necesita sacar su producto mínimo viable al mercado ya, porque no tiene tiempo
para estar gastando en el desarrollo, ¿no? Tiene que tener ese feedback rápido. Empieza con construir. ¿Con qué construye? Su producto mínimo viable. Mínimo, ¿por qué? Porque debe tener mínimas características para que lo pueda lanzar al mercado y empezar a vender, ¿no? Entonces, convierte su idea en producto. No quiere decir este producto mínimo viable que va a lanzar al mercado cualquier cosa, ojo, obviamente, porque si no va a ser un fracaso, imagínense. Tiene que ser un producto, por lo menos, que tenga las necesidades básicas. Un ejemplo que es súper claro, que también se los doy a mis alumnos universitarios, es, imagínense una empresa de donas. Esta dona que solamente es la masa, que ni relleno tiene, eso sería un producto mínimo viable, ¿no? Y entonces, luego, ¿no? Va pasando las semanas y ya tienes cierto público ganado, le gustó la masa de tu dona, ¿no? Se vuelve fiel a tu negocio, tal vez siempre pasa por ahí y el olor le llama, tu producto mínimo viable es económico, ¿no? Le das un buen servicio, es decir, lo atiendes bien, y luego, ya con cierto dinero ganado, ¿tú qué haces? Inviertes en tu negocio, ¿no? Y le pones relleno, le pones tal vez una cobertura encima de chocolate, le pones grajeas, lo decoras, eso ya sería un producto mucho más desarrollado, ¿no? Entonces, el producto mínimo viable es lo mínimo que podrías lanzar al mercado, pero bien hecho, eso sí, ¿ok? Entonces, empieza por un solo cliente, a veces sí, hasta tu familia puede empezar a ser tu cliente, ¿no? Y luego empieza este ciclo de medir, ¿no? Esta parte del ciclo que se llama medir y es ver cómo responden los clientes, ¿no? Ya construiste tu idea, ahora mides. Es decir, experimentas para acercar los números al plan. Ahí ya tienes que hacer la contabilidad, ¿no? Cuánto me gasté, ¿no? Para hacer este producto, cuánto es mi retorno después de mi ganancia, me sale a cuenta, no me sale a cuenta, tengo que ajustar costos, precios, tal vez en esta etapa busco nuevos proveedores que me provean de cosas mucho más baratas. Entonces, ahí es medir. Y también no solamente lo económico, sino también este feedback del cliente, ¿ok? Tal vez mejorar, mantenerlos calientes, no sé, diferentes cosas que podrías medir. A veces tu mismo equipo, ¿no? Puede ayudarte a esa medición. Por eso dice, compruébalo a veces por ti mismo. Haz pruebas, ¿no? Para conocer la causa y el efecto. Y el tercer paso del ciclo es aprender. ¿Qué quiere decir? Pivotea o persevera. Luego vamos a ver qué significa pivotear, pero básicamente es como cambiar de dirección. No funciona, lo cambio, ¿no? O persevera quiere decir que si es que está yendo por buen camino, continúa, ¿no? Continúa. De hecho, al inicio de cualquier emprendimiento o startup es difícil, ¿no? Porque estás en una encrucijada de continúo, va a tener éxito o no, lo cambio. Entonces, es mucha de decisión y de incertidumbre. Sobre todo todos los negocios, ¿no? Es un momento de incertidumbre en el que o tienes que seguir presionando para seguir adelante o cambiarle el rumbo. ¿Ok? Entonces, en aprender también podrías preguntarte qué actividades están generándome valor, cuáles son los residuos, ¿no? ¿Cuáles son los que puedo sacar de este ciclo para maximizar los beneficios y así, ¿no? Entonces, en este ciclo, como se han dado cuenta, es mucho más rápido y se trata a veces de evitar el fracaso rápidamente porque se trata de aprender, aprender. Entonces, vamos a ver poco a poco todas las etapas. Construir. Aquí es donde se construye el producto mínimo viable o MVP, ¿no? Por Minimum Viable Product en inglés, como saben, como les comenté, estas terminologías a veces están en inglés porque vienen de Estados Unidos. Entonces, el MVP es la versión más simple del producto o servicio, lo que les comentaba, ¿no? Acuérdense de la dona básica, que se puede lanzar al mercado para probar su validez, porque lo que quiero es que
el feedback de mi cliente, quiero ver qué tan válido es mi producto. El objetivo es desarrollar únicamente esas características básicas necesarias para que el producto pueda funcionar y cumplir con su propósito principal. Y obviamente que me genere rentabilidad, ¿no? Porque un negocio siempre tiene que generarte rentabilidad, porque si no, no sería un negocio, ¿no? Tiene que haber una ganancia. Entonces, aquí implica también tener hipótesis más arriesgadas, ¿no? Ideas que tienes que comprobar en el camino. Dice, invertir poco para aprender mucho. Invertir poco. Luego, he buscado unos casos de éxito que les va a gustar mucho y que se van a llenar de muchas ideas. Y sobre todo ahí se van a dar cuenta, creo que los ejemplos son básicos en este tipo de metodologías, de enseñanza, porque ahí realmente como que fijas los conocimientos que estamos adquiriendo ahorita, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta cómo es invertir poco y cómo, y luego vas a identificar cuando veas un negocio aquí en Lima, en Perú en general, vas a identificar cuáles son las estrategias que utilizan los negocios para invertir poco al inicio. Y ahora que está muy en tendencia los influencers, también hay muchos influencers que a veces hacen eso, ¿no? Que al inicio invierten poco y a veces y terminan ganando un montón. Ok, entonces acá también algo que me gusta mucho, una frase que hablan de en Lean Startup es fracasar rápidamente y barato, ¿no? Obviamente, si perdemos poco, no duele tanto. Ok, entonces esa es la primera etapa, construir. Medir, el segundo punto de nuestro ciclo. Una vez que el MVP o producto mínimo viable se encuentra en manos de los usuarios o clientes potenciales, se debe recopilar datos y métricas relevantes. Estas métricas pueden incluir el uso del producto, la retención de usuarios, las conversiones, el tiempo de uso, entre otros indicadores claves, ¿no? Por ejemplo, aquí sirven mucho estas herramientas de encuestas, por ejemplo, del 1 al 5, qué tanto te gusta el producto, del 1 al 5, cuánto lo usas, ¿no? A la semana, cuántos días lo usas, cómo escuchaste del producto, también es válido. Y así sucesivamente, ¿no? Una serie de preguntas que te pueden ayudar a recopilar datos y métricas importantes. La medición de estos datos es esencial. ¿Para qué? Para comprender cómo los usuarios interactúan con el producto y si éste cumple con las expectativas y necesidades del mercado, ¿no? Por ejemplo, en el mercado, ahorita, ¿qué se está viendo mucho? Lo que les vengo diciendo de la clase uno, el running, ¿no? La gente después de la pandemia ha apostado mucho por la salud, por hacer deporte, ¿no? Entonces, ahora hay muchos emprendimientos de ropa deportiva, ¿no? Porque es un nicho que está creciendo. Antes tú veías, ¿no? En el parque, no sé, si vives cerca de un lugar donde hay un montón de espacio para correr, habían uno o dos personas que salían a correr. Ahora tú ves los fines de semana, sobre todo, o tempranito en la mañana, muchísima gente corriendo, ¿no? Entonces es un negocio, ¿no? Y ahora todo el mundo vende o ropa para deportes, ¿no? A veces accesorios para correr, ¿no? Botellas, tomatodos, etcétera, etcétera. Entonces, es un nicho que está creciendo y eso es obedecer a los requerimientos del mercado, ¿no? Porque al final es el mercado el que dirige qué necesidades hay. Y el tercer punto del ciclo de Lean Startup, aprender, ¿no? En esta etapa, ¿qué se hace? Se analizan los datos y las métricas. Una vez que ya tienes estos datos, estas métricas, estos resultados, lo analizas y obtienes una etapa de medición. El objetivo es extraer aprendizajes sobre el producto, el mercado y los usuarios. Esos tres puntos importantes. Tienes que aprender sobre tu producto, en el mercado cómo está desarrollándose tu producto y el usuario cómo está respondiendo. Se busca identificar qué aspectos del producto funcionan bien y cuáles no y cuáles necesitan mejoras, ¿no? Entonces, este aprendizaje se utiliza para tomar decisiones informadas sobre cómo pivotear, pivotar también se le dice,
¿Y qué es eso? Como les comenté cuando vimos la gráfica, es realizar cambios significativos en la estrategia, es cambiar de dirección, ¿no? No me está funcionando las herramientas para hacer deporte. Ok, me paso al rubro de suplementos, que también está muy en boga actualmente, ¿no? Porque los corredores necesitan geles para hidratarse. Ok, entonces, como todos los días que salen a correr necesitan geles para hidratarse, me voy a ese mercado, ¿no? Estás en el mismo rubro, deporte, running, salud, saludable, pero no siempre te van a comprar, por ejemplo, un canguro para correr, ¿no? Pero siempre te van a comprar geles para tomar porque siempre los van a necesitar. Entonces, pivoteas, ¿no? Cambias la estrategia. Y o perseverar, ¿no? Tal vez seguir adelante con la misma estrategia actual si es que tú ves que está resultando, ¿no? Tal vez tienes un gran público en el que puedes vender un montón mensual tus herramientas, tus elementos para hacer deporte y genial, ¿no? Continúas. Tal vez te vuelves proveedor de otra empresa y tus productos siguen saliendo, ¿no? Entonces eso se trata, ¿no? O pivotear o perseverar. Entonces, en el gráfico que vemos ahí, aprender o construir, se habla, bueno, aprender es invertir poco para aprender mucho, no es lo mismo que el otro. Fracasar rápido y barato. Es la misma dinámica, es la misma frase que vimos en construir. Ese es el proceso. 3 puntos nada más, porque se trata de darle la vuelta rápidamente. Entonces, ¿cuáles son esos principios básicos del método Lean Startup? Básicamente, los principios son estos tres que aparecen ahí. En el punto número 1, al principio todo es hipotético, ¿no? Como vimos, hipótesis, porque no sabemos si va a funcionar o no, ¿no? Como les comentaba al inicio. El método científico se postula una hipótesis para ver, porque es una idea que tú tienes, ¿no? Que podría ser cierta o que no podría ser cierta, pero se tiene que desarrollar para verificar eso. Entonces, igual este método Lean Startup. Al principio todo es hipotético. Nada es seguro, nada es 100% válido, porque necesitas el desarrollo. Luego, construye, mide y vuelve a empezar. ¿Se acuerdan que en la segunda etapa, que vimos aquí, que es medir, tienes que evaluar a tu cliente, ¿no? ¿Cómo es su respuesta? ¿Cuánto? Tal vez tus métricas se basan en lo económico, entonces te planteas que cada semana tenga un feedback de cuánto dinero está entrando a tu cuenta. Está creciendo, está decreciendo, te alcanza para sobrevivir un mes, no te alcanza, tienes que sacar más productos o no, ¿no? Evaluar números. Cualquiera puede ser, ¿no? El feedback del cliente, lo económico, tú ya lo determinas. Y luego el punto 3, el aprendizaje validado. ¿No? Es el aprendizaje que es básicamente aprender. ¿Qué se aprende? ¿Qué se mide de ese punto número 1 y el punto número 2? Entonces, ahora vamos a ver cada punto de qué trata. El punto número 1 de estos principios básicos habla sobre que la startup es una institución que vive bajo un clima de incertidumbre. Todas las metodologías de ágiles se basan en un contexto de incertidumbre, por lo que necesita una gestión y una organización acorde a sus características, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta, estas ideas no pueden ser para todos, ¿no? Tiene que ser una organización acorde a estas características que trate de el emprendimiento ceñirse a esta metodología. Bien, punto número 2, construye, mide y vuelve a empezar. ¿De qué trata este punto? Como este Lean Startup practica el llamado desarrollo ágil, ¿no? Cuando vimos la primera clase hablaba sobre que se empezó a desarrollar con los software, ¿no? En el software, cuando es un emprendimiento, al igual tienes que pagar un host para tener una página web, ¿no? Tienes que, tal vez, si tú no eres diseñador, tienes que contratar a uno para que te desarrolle el software. O si tú tratas de hacerlo todo,
es mucho más fácil, ¿no? Entonces, así nació el desarrollo ágil. Y eso también tiene que ver mucho con el desarrollo ágil. Entonces, las startups crean este prototipo mínimo viable para empezar a testear. Y se acuerdan que les dije cuál era la diferencia entre un prototipo en el design thinking y el prototipo y el producto mínimo viable. Es que el prototipo a veces no sale a la luz, no sale al mercado. El prototipo es básicamente esa concretización de la idea que tal vez tenías en tu cerebro a algo real, ¿no? Pero el producto mínimo viable es un paso más hacia adelante porque tiene que tener las condiciones mínimas y esenciales para poder venderlo. El prototipo, particularmente considero que el prototipo todavía no puede ver la luz, por así decirlo, porque no tiene lo mínimo para venderse, ¿no? Tal vez, imagínense que es una ropa, ¿no? Un polo, una polera. Tienes un emprendimiento de poleras. Entonces, todavía tal vez tiene ciertas costuras que no están bien, ¿no? La capucha no está bien forrada, ¿no? No tiene doble forro, las pitas no están bien colocadas. Entonces, es un prototipo, porque ya tal vez tienes la tela, el color, ¿no? Tienes los tamaños S, M y L, ¿no? Es un prototipo, pero no está con los acabados mínimos para venderle a alguien, ¿no? Esa sería la diferencia entre estos dos términos que hemos visto, ¿no? Design Thinking, hablamos de prototipo y en el Lean Startup, producto mínimo viable. ¿Y por qué estas dos diferencias? Porque recuerda que en Lean Startup es mucho más ágil, mucho más rápido porque es un emprendimiento, no tiene tantos presupuestos, necesita salir al mercado rápido. Entonces, no podría demorarse tanto en un prototipo, ¿no? Que hay muchas más fases, tiene que ya salir, ¿no? Es como que tú le digas a tu proveedor, necesito que lo hagas casi ya perfecto para que salga, ¿no? No puedo invertir en muestras o en tantas muestras porque me genera un mayor costo, ¿no? Un ejemplo así. Entonces, el producto mínimo viable o MVP lo realizan para provocar la respuesta del cliente. Eso es lo que quieren, ¿no? El prototipo, perdón, los desarrolladores de Lean Startup quieren esta respuesta del cliente. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Y cuando tienen todos estos inputs de los clientes, ¿no? O quiere decir como que el feedback, la respuesta, revisan su propuesta y empieza el ciclo nuevamente, testeando y rediseñando las ofertas y haciendo pequeños ajustes, son las iteraciones. O si los cambios son más grandes y sustanciosos, los denominados pivotes, ¿no? Es decir, si hay un requerimiento en el que no está bien consolidado, se hace el cambio, ¿no? Que es pivotear, ¿no? Pivotes, lo que hemos visto en el punto anterior. Entonces, de eso se trata construir, medir y volver a empezar. Y el punto 3, el aprendizaje validado, ¿no? El camino de la startup nace en unos inicios difíciles hasta que se aprende a construir un negocio viable y sostenible. ¿Cómo se logra llegar al negocio sostenible, no? Entendiendo la sostenibilidad como algo que va a durar en el tiempo. ¿Cómo hago que mi producto que me sirve ahora me va a servir el próximo mes y así sucesivamente, ¿no? Y que sea atractivo para el cliente, porque puede ser una idea genial hoy por hoy, pero ¿cómo hago que mi negocio siempre sea atractivo, ¿no? Entonces, le puedes incorporar diferentes cosas, porque tal vez un producto se vuelve repetitivo, ¿no? O tienes mucha competencia en el mercado, pero ¿cuál es la diferencia que tú le aportas? Tal vez el servicio que le das al cliente, ¿no? O los colores que le pones a tu marca, cómo presentas la publicidad, ¿no? Entonces, tienes que aprender a validar este camino, ¿no? Y sobre todo tener esta idea de un negocio viable y que perdure en el tiempo, ¿no? Eso es sostenibilidad, básicamente. Entonces, ese señor Eric Ries, que es uno de los pioneros de Lean Startup, dice, lo tiene claro, con un método de aprendizaje que se obtenga a partir de los experimentos que permita a los emprendedores testear cada elemento de su startup, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado, pero ahora, bueno, y sobre todo acá en Perú, hay muchas, las municipalidades, me parece, el gobierno central
tiene ciertos concursos de startups, ¿no? Modelos de negocio que tú puedes postular y tienen cierto financiamiento para promover estas prácticas, ¿no? Porque estas prácticas, a veces estos son como cunas que promueven negocios, ¿no? Negocios que a veces uno no tiene idea, pero que poco a poco van surgiendo. Entonces, por eso hay muchas municipalidades hoy por hoy que tienen este financiamiento para dar clases de startups y promover esto. No sé si por ahí alguien ha escuchado esto. Tiene otro nombre. Cuna no tiene, tiene incubadora, las incubadoras. A ver, me preguntan. Javier me dice, ¿construyen MVPs y lo prueban? Claro, tienen que probarlo, ¿no? Porque acuérdate que es lo mínimo para que salga al mercado. ¿Cómo podemos medir efectivamente un MVP, por ejemplo, un software? ¿Cómo podemos medirlo? En base al cliente. O sea, tendrías que desarrollarlo o tal vez hacer una interfaz inicial para ver cuáles son las necesidades de tus clientes. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito para responderle a Angelo. No sé si conocen Dropbox. ¿Saben qué es Dropbox? La empresa Dropbox. ¿Han escuchado? Sí, ok. Si uno que Dropbox es como Drive, ¿no? Donde tú guardas tus archivos, ¿no? En la nube. Entonces, ellos al inicio empezaron como una startup. No tenían dinero para crear en sí lo que hoy por hoy es Dropbox, ¿no? Entonces, al inicio de sus operaciones hicieron solo un video diciendo cómo iba a funcionar, o sea, era su idea de negocio. Y las personas, ¿no? Que en esa época, en el 2007, si no me equivoco, no tenían muchos documentos como hoy tenemos, ¿no? Tantos archivos, fotos, de todo. Entonces, hicieron un video diciendo de cómo iba a ser esta plataforma para guardar archivos gratuitos al inicio, ¿no? Y ustedes saben que si necesitas más espacio ya te cobran, ¿no? Pero te dan como un mínimo gratuito. Entonces, mucha gente como se inscribió para esta primera interfaz, entonces reclutaron todo el feedback de los clientes y dijeron, así va a funcionar. Y lo lanzaron con cierto público ya ganado. Y así empezó. Entonces, si te das cuenta, en el camino, ¿no? En el camino vieron los requerimientos del cliente y aprendieron y lo lanzaron. Y ya tuvieron como cierta clientela ganada desde el inicio sin haber hecho nada, porque al inicio en el video, solo hicieron el video, no hicieron la plataforma, entonces no invirtieron, imagínense. Entonces, medir aquí en Lean Startup, medir es que tu cliente lo pruebe. Es un poco a ciegas, ¿no? Lanzar tu producto a ver si funciona o no. Por eso el aprendizaje debe ser rápido. Espero haberte contestado, Ángel. Muy bien. Genial. Entonces, si se han dado cuenta, es todo un modelo así medio revolucionario, ¿no? Es otra metodología, ¿no? Mucha gente también le parece un poco difícil, ¿no? Mareado, porque es muy diferente a lo que a veces estamos acostumbrados a una empresa, ¿no? O un negocio tradicional en el que tiene un inicio, un proceso, un final. O sea, estas dinámicas son mucho más rápidas, ¿no? Y no crean que o sea, todo lo que vemos acá es lo ideal, ¿no? El escenario perfecto. Pero de todas maneras, no se me ocurrió ahora para la clase, pero tal vez para la próxima. De hecho, hay muchas empresas que se van a la quiebra, ¿no? O sea, startups, ¿no? Emprendimientos. Empresa como tal ya es un poco difícil, pero tal vez este, tal vez lo puedan buscar ustedes, ¿no? Ahí en Google. Tal vez hay emprendimientos o startups que realmente se fueron a la quiebra, ¿no? Porque no todo siempre funciona, ¿no? Nosotros aquí estamos planeando o viendo escenarios de casos de éxito, como su nombre lo indica, ¿no? Podría ser, pero eso ya es ciertas decisiones, ¿no? Que se tiene que tomar en el camino de esta metodología.
como los diferentes, bueno, el mercado es así, pues, ¿no? Hay emprendimientos que surgen y hay emprendimientos que pueden estar como en pie cierto tiempo, pero después caen, ¿no? Porque no se adecuaron a las necesidades del mercado, no escucharon a su cliente, ¿no? Es como, por ejemplo, este boom en pandemia de las bicicletas. Todo el mundo quería montar bicicleta, ¿no? Entonces, para empresas que, ¿no? Estas metodologías ágiles son varias, ¿no? Dentro de ellas están Design Thinking y Lean Startup, pero ¿cuál sería este versus, ¿no? Esta diferencia o estas similitudes también? Entonces, todas las metodologías que comparten, y lo hemos visto a lo largo de la presentación, la iteración, es decir, ¿no? Darle la vuelta siempre, un feedback continuo, la experimentación, tanto en design thinking con el prototipado como aquí en el producto mínimo viable, hay una experimentación, un testeo, y la adaptación, ¿a qué? A estos contextos de incertidumbre, cambios que se pueden suscitar en de los diferentes contextos, ¿no? Entonces, esos serían básicamente lo que comparten. Pero, ¿cuáles serían estas diferencias? Bueno, mientras que las metodologías ágiles se enfocan en la entrega de software a veces, Lean Startup se centra en la construcción y validación de modelos de negocio. Entonces, por eso es tan bueno Lean Startup para los emprendimientos, ¿no? Porque tratan de que validar modelos de negocio, ¿no? Por este ciclo que hemos visto, lo tienen ahí. A ver, parece que está escribiendo. Ok. Entonces, este ciclo que ven aquí, ¿no? De aprender, construir y medir es la manera en que esta metodología te dice valida tu modelo de negocio, ¿no? Trata de hacerlo rápidamente para que la caída no sea tan fuerte, ¿no? Invertir menos para aprender más. Esa es la idea ¿no? de la metodología de Lean Startup. Entonces, el primer párrafo habla sobre la similitud y el segundo sobre la diferencia. Bien, entonces, ¿qué serían estas ventajas y estos beneficios? La metodología de Lean Startup ofrece varias ventajas. Por ejemplo, reducir el riesgo, aprender lo más rápido posible y se minimiza el riesgo del fracaso. Luego, optimizar los recursos, ¿no? Por ejemplo, tengo una computadora, soy yo y mi compañero del emprendimiento, entonces optimizar lo máximo que podemos. Tal vez mi compañero maneja mejor la cámara y toma mejores fotos, yo soy más ágil tal vez en hacer diseño, ¿no? Publicidad, entonces optimizar todo tipo de recursos. Se invierte lo menos posible en un producto o servicio que no sea rentable, ¿no? Y mejora la toma de decisiones. Se toman decisiones informadas gracias a la retroalimentación de los clientes. Por eso, lanzar el producto mínimo viable al mercado lo más rápido posible quiere decir que te vas a tener una retroalimentación también lo más rápido posible, ¿no? Y por ejemplo, aquí empiezan los casos que estaba, ¿no? Y bueno, este ejemplo de aplicación, todos conocemos estas empresas, por ejemplo, que entregan comida, ¿no? Rappi, pedidos ya. Entonces, imagínate que eres una persona que quiere desarrollar un modelo de negocio, entonces estás desarrollando una aplicación móvil de entrega de comida. En el punto número 1, por ejemplo, acuérdate que es este modelo de negocio para entrega de comida. Pueden ser estos, pueden ser, ¿no? Uber Eats, creo que ya no existe, pero, o Didi Food, ¿no? Cualquiera. En la primera fase que hemos visto, ¿no? Del ciclo, que es construir, creas un un MVP, un producto mínimo viable, básico, que permite a los usuarios ordenar comida. Es decir, que creas una aplicación básica con ciertos restaurantes, ¿no? Así empezaron Rappi y Pedidos Ya, no sé si se acuerden, eh, para generar esta construcción y esta medición de lo que necesita el cliente, ¿no? Entonces, en una segunda fase, ¿cómo mides? Recopila los datos sobre el uso del producto, la retención de usuarios y las conversiones. Es decir, mi cliente quiere mejores fotos que se asemejen mucho más al producto que están recibiendo,
¿no? Les gusta que la aplicación, si han usado estas aplicaciones, la aplicación ha cambiado muchísimas veces, ¿no? Entonces, como que al inicio no era así y se dieron cuenta que las fotos tenían que tener mejor iluminación, se dieron cuenta que debía haber un apartado, por ejemplo, de tus gustos, ¿no? Siempre cada persona, o sea, como que la aplicación se personaliza de acuerdo al usuario, ¿no? ¿Qué es lo que más pides? O cuáles fueron tus últimos pedidos, ¿no? Entonces, ahí tú mides de acuerdo a la interacción del tu usuario con la aplicación. Y en la tercera fase de este ciclo de Lean Startup, siguiendo el ejemplo de la aplicación móvil entrega de comidas, es aprender, es decir, analizas estos datos y descubres que los usuarios prefieren una variedad de opciones de pago, ¿no? No solamente una tarjeta de crédito, hay personas que les gusta pagar tal vez con billetera móvil, Yape, Plin. Entonces, ahí puedes, en esta fase de aprender, puedes pivotear, ¿no? O agregar más opciones de pago al MVP, ¿no? Al producto mínimo viable. Entonces, agregas tarjeta, agregas depósito, agregas tarjeta de crédito, las diferentes formas de pago que hay, ¿no? Entonces, hay como un aprendizaje. Y estas aplicaciones siempre tienen, ¿no? Una mejora continua, no se quedan ahí estáticas, como si se dan cuenta, y si usan estas aplicaciones, siempre están cambiando para mejorar el servicio a su cliente. Entonces, ese es un ejemplo. También quise ponerles cuáles serían estas desventajas, ¿no? Porque en un contexto ideal, las ventajas suenan muy bien, pero como en todo, hay desventajas siempre. Entonces, he puesto 4. En el primero he puesto riesgo de fracaso. Al adoptar un enfoque de Lean Startup, es posible que se experimente un mayor riesgo de fracaso. Sí, claro. La inversión puede no funcionar, el producto no puede ser lo suficiente para el cliente, ya que se fomenta la iteración rápida y la prueba de hipótesis. ¿Ok? Como punto número 2, menos estructura. Si se han dado cuenta, es algo bastante rápido y marea un poco si no lo manejas bien, esta metodología. Entonces, se ve como si no tuviera una estructura, ¿no? Sólida. Entonces, al seguir los principios de Lean Startup, es posible que la empresa tenga menos estructura y procesos establecidos, como una empresa ya consolidada, lo que puede generar cierta inestabilidad, es cierto. Luego, punto número 3, presión por resultados inmediatos. La metodología Lean Startup puede generar una presión excesiva por obtener resultados rápidos, ¿no? Lo que puede llevar a tomar decisiones apresuradas que no sean las más adecuadas a largo plazo, ¿no? Ese es un riesgo que siempre se va a tomar, sobre todo si es que busca resultados inmediatos, ¿no? Porque generalmente cuando hay mucha inversión, ¿no? Cuando es algo tradicional, se hace un estudio de mercado, ¿no? Se hace todo, por ejemplo, un desarrollo del producto, ¿no? Porque obviamente tienes una inversión fuerte que no puedes perder. Pero en Lean Startup recuerda que no tienes una inversión, que tienes que hacer casi todo tú mismo, ¿no? Porque es un emprendimiento. Entonces tienes que básicamente darle la vuelta y vender tu producto rápidamente. Y por último, como siempre les digo, no vale para todo, ¿no? Todas estas metodologías que estamos viendo no vale para todo el mundo ni para todos los modelos de negocio. Este método no se puede aplicar a todos los negocios, ya que algunos requieren un enfoque más tradicional y estructurado. Es cierto, ¿no? Tienes que elegir qué modelo vas a elegir, vas a querer, ¿no? O lo que tú quieras determinar, pero no vale para todos. Tienen que tenerlo en cuenta. Bien, entonces aquí empezamos con los casos de éxito, como les conté, ¿no? Les adelanté Dropbox. Así empezó en el 2007 en un mercado en el que los usuarios aún no estaban muy acostumbrados al intercambio de archivos, ¿no? Todavía ahí creo que se manejaba mucho el USB, por lo que la demanda no era muy amplia, pero la compañía, ¿no? El grupo de personas que hacía esto de Dropbox, resolvió esta situación creando un video en el que se explicaban las características de su plataforma de almacenamiento en la nube y todo lo que su tecnología prometía. Cuando les pasen sus diapositivas, ahí abajo les he colocado el video original que elaboró Dropbox al inicio, ¿no? Todo lo que iba a tener su plataforma, ¿no? Entonces,
solamente hicieron el video, pero no desarrollaron en sí la plataforma. Entonces se ahorraron esfuerzo, tiempo, ¿no? La herramienta atrajo a miles de usuarios interesados en su plataforma y provocó gran expectación. Es decir, se testeó la respuesta de los usuarios antes de lanzar el producto. Imagínense, no habían invertido en nada, pero ya tenían un público ganado. Dropbox obtuvo así la validación de su proyecto y midió el interés de su público objetivo. Poco después lanzó un producto mínimo viable, una plataforma de almacenamiento en la nube, donde gestionar archivos ágilmente y posteriormente se adaptó con el tiempo a las necesidades y demanda de sus consumidores, ¿no? Esta demanda obviamente implica mejora continua, más almacenamiento, otros servicios, ¿no? Hoy en día cuenta con más de 700 millones de usuarios registrados en todo el mundo y es un ejemplo de éxito de Lean Startup. ¿Qué les parece? Pero esto ya más o menos lo sabíamos. Spotify, otra plataforma. ¿Cómo nació? Estos dos señores, Daniel Ek y Martin Lorentzon, buscaban solucionar el problema de la piratería. No sé si se acuerdan, pero antes había esta plataforma llamada Ares, ¿no? Donde se bajaba música. ¿Se acuerdan? Pero, ¿qué pasaba con Ares, esta plataforma donde bajaba música? ¿Qué bajaba también aparte de las canciones? ¿Qué bajaba? ¿Se acuerdan? Escriban en el chat. ¿Qué bajaba aparte de las canciones? Nadie se acuerda. Virus, ¿no? Bajaban un montón de virus porque era música pirata, ¿no? La gente lo subía, bajaba. Entonces, estos dos señores dicen, hay que fomentar tal vez una plataforma en donde sea legal escuchar música, ¿no? Y no se descargue tantos virus, ¿no? Y demore tanto, porque a veces para bajar una canción antes se demoraban horas, ¿no? Entonces, 2 años después lanzan la plataforma para testear un modelo premium, así le determinaban, gratis con anuncios o por $10 al mes. Podrían funcionar, lanzando en un reducido mercado y solo por invitación. Entonces, era como su proyecto piloto, ¿no? Solo con invitación y mitad pagado, mitad con anuncios para solventar, ¿no? Spotify se ha convertido en el mayor player del mundo del streaming, con más de 79 países y 219 millones de usuarios, imagínense. Sin embargo, no han dejado atrás sus inicios con los que comenzaron validando la idea en los países nórdicos, ahí empezó, probando distintas funcionalidades, midiendo los resultados obtenidos y pivoteando función en ellos, ¿no? Si se han dado cuenta, siempre hay como una actualización de Spotify, ¿no? La misma plataforma te parece como que te lee y determina el grupo de canciones que más escuchas, te recomienda cosas, o también esta caracterización que tiene Spotify de los 50 temas más escuchados de tu país o a nivel global, ¿no? Entonces siempre se está, y al final del año, no sé si han visto, si son suscriptores de Spotify, te hace todo como un recorrido de todo lo que has escuchado en el año, ¿no? ¿Cuántas veces lo escuchaste? ¿Cuál es el cantante que más escuchaste? Es bonito, ¿no? Y también lo puedes compartir en otras redes sociales. Entonces, Spotify también empezó con metodología de Lean Startup. ¿Ok? Bien, entonces, otro caso de éxito. Ahora sí, las peruanas. No sé si han escuchado Compara Bien. A ver, váyanme escribiendo en los chats porque parece que se demora. Compara Bien es una plataforma peruana que inició con una startup, una idea, ¿no? Fue fundada en el 2010 y este negocio ya tiene presencia en otros países como Colombia, Brasil y España. ¿De qué trata esta? Se las recomiendo, yo la uso siempre. Es una plataforma de comparación de productos financieros. Es decir, por ejemplo, ahora que básicamente la mayoría ha sacado su FP, ¿dónde puedes colocar, por ejemplo, ¿no? Si quieres depositar tu AFP en una cuenta que te genere mucho más porcentaje de ganancia. Entonces, aquí te ofrece cuánto están dando los bancos, ¿no? O las cajas.
también. Entonces, es una plataforma gratuita, ¿no? Que obviamente, ¿cómo se financia? Porque hay obviamente empresas financieras, ¿no? Bancos que ponen sus anuncios de publicidad, ¿no? Entonces, es así como o sea, como así se rentabilizan, ¿no? Entonces, eh, tiene respaldo de Startup Perú, un programa gubernamental, ves lo que les comentaba, ¿no? Hay un programa gubernamental que cofinancia proyectos de emprendedores. Actualmente Compara Bien tiene su propia aplicación móvil y planea seguir con su expansión en otros mercados internacionales. Es muy buena, ¿no? Es muy buena para todo. Te compara tarjetas de crédito, te compara las diferentes cuentas, ¿no? De ahorro, préstamos, un montón. En verdad es muy útil. ¿La han utilizado? ¿La conocían? Luego, Creana, ¿no? Es una plataforma también de startup que domina el rubro de la educación en línea, ¿no? Esta plataforma se caracteriza por los bajos precios de sus cursos, ¿no? Diferentes cursos hay. Puede ser hasta de diseño, de repostería, de pintura, de diferentes rubros, ¿no? Y es peruana y empezó como una idea creativa de negocio y todo es virtual, si se han dado cuenta. Entonces, al inicio, como hemos visto en el ciclo de Lean Startup, empieza un producto mínimo viable. Tal vez eran uno o dos cursos y la gente, por sus bajos costos, empezó a ingresar a la plataforma poco a poco. Entonces dice, esta compañía brinda más de 1.000 cursos digitales en diversas categorías, ¿no? Hoy por hoy, desde marketing hasta talleres de cocina, como les decía. Y de acuerdo a cifras publicadas por BBVA Open Innovation, en 2021 recaudó 7 millones de dólares y está próxima a convertirse en el primer unicornio peruano. Así le determinan, ¿no? Porque seguramente cuando inició en el 2021 era una plataforma que no existía, entonces por eso le dicen primer unicornio peruano. En otras palabras, la primera startup en alcanzar una valoración de 1.000 millones de dólares antes de salir a bolsa. Entonces, obviamente, es una empresa muy rentable, ¿no? Porque lo que trata Creana es de abarcar con sus bajos precios a un montón de personas, ¿no? Eso es lo que trata de abarcar. Y sobre todo porque, ¿no? Son cursos grabados y aparte lo puedes ver en cualquier momento, ¿no? Y solo hay una inversión. Y me parece que también es como solo hay un pago y luego lo puedes ver las veces que quieras, ¿no? Y tienes una cuenta. Entonces, es una plataforma muy útil. Ángelo nos dice, no la conocía. Me imagino que compara bien, ¿no? La página que les mostré compara bien, no la conocía. Sí, es muy buena, en verdad, la recomiendo un montón. Bien, aparte de Creana, me parece que, también esta aplicación, también Rexti, no sé si la han escuchado, Rexti es una casa de cambio online, ¿no? Ahora muchos emprendedores tienen esta idea de negocio de las casas de cambio online, pero Rexti fue una de las líderes del Perú. Por ejemplo, esta startup es del sector fintech en nuestro país y fue ganadora del Premio Startup Perú 2018. Entonces se dedica al servicio, como saben, las casas de cambio, se dedican al servicio de cambio de dólares de manera digital, apoyado en la tecnología, garantiza un cambio de divisas de soles a dólares de forma segura, rápida y cómoda. Asimismo, ofrece tasas de cambio altamente competitivas y en marzo de este año la empresa anunció la recaudación de más de 1.4 millones de capitalistas peruanos y apunta a iniciar operaciones en el extranjero, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, estas startups empezaron con un producto mínimo viable, donde tal vez tenían un presupuesto muy reducido, ¿no? Pero poco a poco han sido tan rentables, ¿no? Y hablan de millones de dólares en muchos de sus casos, que salen al exterior,
¿no? A otros países, como el caso de Rexti y el caso de Creana, ¿no? Entonces, otro caso también que conozco antes de la conclusión, un caso que también es una casa de cambio que también tiene un gran cambio, no sé si un cambio entre dólares y soles, es Cambista, con K. También es una startup de un grupo de chicos de la Universidad Pacífico, que me parece que fue su tesis de licenciatura, si no me equivoco, pero que también es una aplicación y bueno, también tienen página web sobre un servicio de cambio de dólares de manera digital. Y tienen un gran cambio, ¿no? Y es súper segura. Yo la he usado particularmente, ¿no? Y me parece muy buena aplicación. Y también trabaja con muchos bancos, entonces como que no hay problema con eso, ¿no? Puedes tener el dinero en cualquier banco y haces ese cambio, ¿no? Bueno, y a manera de conclusión, el acercamiento con los clientes tiene mucho que ver con el éxito de este método, que ha sido aplicado por grandes empresas, ¿no? Como Toyota, General Electric, Dropbox, Netflix, entre otras, siempre enfocado en el cliente. Acuérdense, estas metodologías ágiles siempre están enfocados en el cliente, en sus necesidades y en sus requerimientos, dándole a la organización una perspectiva clara de lo que quieren sus consumidores, ¿no? De esta forma, es posible comprender a priori las motivaciones, demandas, necesidades y problemas de las personas en el mercado. Y se han dado cuenta, ¿no? Todas estas empresas se basan en el cliente y en las motivaciones y demandas. Entonces, para entender un poco a su demanda, ¿no? Tienen que saber y conocer a su cliente, ¿no? Y qué los motiva, ¿no? Como les decía, en la época del running, de correr, del deporte, de la salud, hay ahora muchas empresas que se están dedicando a ese rubro, ¿no? Porque ven que la demanda del mercado es la salud hoy por hoy, ¿no? Por ejemplo, también, no sé si se han dado cuenta que ahora hay muchas personas que les cae mal el gluten. Ahora hay muchos productos, empresas peruanas, también conozco el caso de NutriCo, no sé si han escuchado, que tienen versiones más saludables, ¿no? Por ejemplo, venden barras como de energizantes, ¿no? Estas barras que nosotros conocemos, pero con insumos peruanos, kiwicha, quinoa, ¿no? Y muchos de estos galletas también, ¿no? Elaboran cereales y muchos de sus productos no tienen gluten. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de la población que hoy por hoy opta por productos sin gluten, porque les cae mal. Entonces, es un mercado que estaba desabastecido, ¿no? O que cuando importaban el producto es carísimo. No sé si han ido a un supermercado y se han dado cuenta que estos productos que son sin gluten, ¿no? O que tienen cero azúcares añadidos, que obviamente también se va por el camino de lo saludable, son mucho más caros, ¿no? Entonces, empresas peruanas, emprendimientos, Nutico me parece que es un emprendimiento peruano, no es una empresa enorme, sino es pequeñita, ha abarcado este terreno, dando obviamente bajos precios y sobre todo conociendo su público, enfocándose en estas personas que son celíacas, ¿no? O que son bueno, celíacas son intolerantes al gluten, o personas que tratan de erradicar el gluten en su vida porque les cae mal, no porque sean intolerantes o alérgicas, sino porque prefieren, ¿no? Por el tema de la digestión, de hinchazón y muchas cosas así. Entonces están abarcando una necesidad, ¿no? Que tal vez estaba desatendida, por así decirlo, por productos que están mucho más caros. Obviamente, una persona va a elegir un producto más barato. Y qué mejor si son productos peruanos, ¿no? Y una empresa peruana. A veces uno prefiere comprarle a una empresa peruana, ¿no? Entonces, esa sería la conclusión de este módulo número 3, ¿no? Lo importante que es el acercamiento a los clientes, conocerlos y no olvidarnos que nosotros, ¿no? Cómo iniciar un negocio, un emprendimiento, nosotros somos también nuestros clientes, ¿no? ¿Qué necesidades empezamos con nosotros, ¿no? ¿Qué necesidades podemos tener nosotros? Estudiar a nuestro público, ver las demandas,
Y así podremos acercarnos y conocer estas motivaciones, necesidades y problemas de las personas. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Aquí Enzo me pregunta, pronto mi suite de aplicativos inventario, una herramienta enfocada para pymes para ayudarlos a gestionar su negocio que entrega análisis para la toma de decisiones basadas. Ah, genial. Muy bien, Enzo. Entonces, estos cursos te van a ayudar muchísimo para ese enfoque. Ah, mira, Enzo me dice, Nutrico ya salió a México. Genial, ¿ya ven? Sí, de todas maneras, o sea, cuando empieza el boom aquí, ¿no? Ya empiezan a salir y sobre todo saben que es un producto muy bueno porque usa elementos peruanos, kiwicha, quinoa. Entonces, son nutritivos y saludables, ¿no? Algo que ahorita está muy de moda, lo saludable. Bien, han compartido el link de el enlace de asistencia, por favor, en el chat está, escriban, escríbanse ahí para su asistencia y finalmente su certificación. ¿Ok? Muy bien. Yo seguiré aquí a ver si tienen alguna otra pregunta. Todavía tenemos unos minutos. Bien, estimados participantes, bueno, como bien lo mencionaba, agradecer a la licenciada Gabriela y también a cada uno de ustedes por haberse reconectado. Las disculpas del caso, hemos tenido pues un problema ahí que se escapó de las manos con el tema de sistemas, pero bueno, gracias al equipo de TI pues logramos solucionar la situación. Agradezco